Muy buenos días, bienvenidos a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera. Con este conversatorio queremos dar inicio al primer conversatorio que hemos diseñado en la facultad para poder compartir los temas que hoy día a la sociedad le están preocupando y por los cuales también la sociedad se ha manifestado en nuestro país para buscar un Chile mejor. Y un país que tenemos que construir entre todos y para todos. Y uno de los elementos más relevantes de esa construcción del país que todos queremos es la información. Y hemos, el equipo completo de académicos, funcionarios y estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales ha pensado en diferentes temas. Este es el primero que hoy día nos convoca en seguridad social y pensiones. Y esperamos que este conversatorio pueda ayudarnos a entender mejor la problemática, a poder sacar dudas que tengamos y por supuesto que este es un tema en desarrollo, por lo tanto este es el primero de varios conversatorios que vamos a hacer en este tema. Agradezco al profesor Rodrigo Monteiro por su participación y espero que esto sea de interés y por supuesto es un conversatorio, así que la idea es que sea interactivo. Muchas gracias por estar aquí. Hola, ahí sí. Bien, buenos días a todos, muchas gracias por la presencia. Es espectacular poder conversar sobre ese tema, que es un tema contingente, pero un tema contingente de larga fecha. No es un tema contingente desde el estallido del movimiento social que está pasando Chile. Yo en especial con el profesor Raúl Alar, ya venimos haciendo trabajos en materia de seguridad social ya desde el año 2017, no solamente aquí, pero también en Brasil, porque el tema de seguridad social es un tema que es importante ser discutido y cuyos países están pasando por problemas en todo el mundo, no solamente en Chile. Se habla de reformas todo el tiempo, se habla de cómo aumentar la base de financiamiento de esos sistemas para que esos sistemas no puedan colapsar. Entonces, en verdad, ese conversatorio es relevante porque es un problema que es global. Y bueno, yo no me presenté antes, soy académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales y como ya deben haber percibido por mi acento, no soy chileno, soy brasileño. Y eso, de cierta manera, me da una legitimidad un poco mayor para hablar de otros sistemas de seguridad social, porque yo vengo de un sistema de seguridad social completamente diferente de lo que es el sistema chileno. El sistema brasileño es un sistema de reparto solidario que partió como una capitalización parcial colectiva. A principio todo eso puede parecer muy extraño, pero luego les va a aclarar en la mente todas esas ideas de cómo se financia. Porque nosotros debemos salir de aquí hoy, entendiendo primero qué es ese bicho extraño que es la seguridad social. ¿Cómo se estructura esa seguridad social? ¿Por qué existe seguridad social? ¿Cómo se financia la seguridad social? ¿Solo hay una alternativa para financiar la seguridad social? ¿Solo podemos hablar en capitalización? Porque en la mayoría de los discursos políticos, cuando nosotros vemos temas sobre seguridad social, se habla de una suerte de fatalismo, como si no hay forma de salir del sistema de capitalización sin colapsar todo el sistema. No podemos encontrar una otra forma alternativa para financiar los sistemas de seguridad social, cuando en realidad eso no es así. Y por fin, ¿cuáles son los desafíos que nosotros tenemos por delante en materia de seguridad social? Entonces, basado en lo que está ocurriendo en nuestro país, yo quiero comenzar esa discusión con dos frases de efecto para reflexionarnos. La primera de ellas me gusta muchísimo, que está en un curso de Derecho del Trabajo, dice que individuos puestos en condiciones de vida semejantes tienden a asociarse.
y con mayor fuerza atractiva si sus condiciones de existencia son precarias. El colectivismo social viene bajo presión. Cada vez que nosotros estamos bajo presión, tenemos una tendencia aún mayor de asociarnos. Y no existe, señores, es una idea que todos los que discuten justicia social y paz social, no existe ninguna forma de mantener la paz social si no es con justicia social. Y eso no son palabras mías, eso después de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 1919, cuando surgió la Constitución de la OIT, ya estaba en su preámbulo exactamente eso. La paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social. Esta sensación de sentirnos seguros, de saber que no estamos solos, que tenemos a qué acudir en momentos de dificultad y no valerse solamente por uno mismo. Porque si no, no habría ninguna razón de por qué estamos agrupados como sociedad. ¿Por qué estar como sociedad? Si debemos tener siempre la conciencia de que estamos por nosotros mismos, esa conciencia individualista, mejor separémonos todos, salgamos de la idea de Estado, salgamos de la idea de sociedad y vivamos aislados en islas separadas. Esa reflexión es importante porque el punto inicial, esa idea de seguridad, va a ser por donde nosotros vamos a partir la discusión de hoy. ¿Qué es la seguridad social? Después, ¿cuáles son los momentos? Yo no les voy a cansar con fechas, momentos históricos. Yo quiero solamente que ustedes sepan cómo ha evolucionado esa idea de seguridad. Después, ¿cómo podemos financiar la seguridad social? Les voy a presentar los 3 modelos posibles para financiar seguridad social. Y al final hablamos un poco sobre nuestro sistema de pensiones que presenta números horribles. Tenemos aquí la encuesta que junto a Mauricio y la Facultad de Ciencias Jurídicas fue publicada el 19, ahora en noviembre, que una de las principales demandas en materia de cambios sociales son las pensiones. Y eso relativo a los números que vienen presentando, las medianas que vienen presentando las pensiones que están siendo pagadas en nuestro país cada vez que un nuevo grupo de personas llega a esa etapa de la vida. Entonces, sepan ustedes que la idea de buscar seguridad no es una idea nueva. La historia de la humanidad ya es una historia de búsqueda por seguridad. Desde la prehistoria, cuando nosotros comenzamos a agruparnos, porque existían quizá tribus más fuertes que podrían venir a saquear toda la casa y la pesca que nosotros conseguimos como pequeño grupo humano, protegernos bajo el alero de los más fuertes, protegernos de saqueos, guardar para mañana, porque tampoco sabríamos si íbamos a conseguir cazar algo para comer. Siempre buscamos esa idea de seguridad. Y esa idea, la sociedad va evolucionando y esa idea de buscar la seguridad también va evolucionando. Va a llegar un momento en que nosotros vamos a conocer ciertas estructuras monárquicas en que en realidad la seguridad va a estar según el estamento, el linaje, el grupo familiar. Nos vamos a sentir protegidos porque pertenecemos a un grupo privilegiado. Y eso va pasando de generación en generación. Pero no vamos a quedar ahí. Después vienen más momentos. Se liberta de esa idea de monarquía y viene la idea de propiedad. Entonces, la gente va a comenzar a sentir seguro, saber que si le pasa algo, yo puedo protegerme a mí mismo si tengo propiedades, si tengo recursos. Perfecto, eso es así, pero ¿qué pasa con el grupo que no tiene propiedades? ¿Qué pasa con aquellos que nunca alcanzaron la idea de bienestar de la burguesía? Nosotros vamos a tener un verdadero conflicto de los excluidos de la propiedad y un clamor social que va a ser una pugna de ideologías. Por un lado, estarán aquellos que tienen propiedad y saben que pueden valerse por sí mismos. Y no necesitan que el Estado haga absolutamente nada más que apartarse de su camino para que puedan hacer que esa propiedad siga multiplicándose en el tiempo y que ese grupo privilegiado se sienta seguro. Y por el otro lado de la pugna están aquellos que nunca alcanzaron a tener una propiedad y que exigen que el Estado deje de ser un ente inerte y pase a hacer algo para reequilibrar esa balanza.
para hacer con que esas personas excluidas de la protección, de esa sensación de seguridad, puedan estar incluidas en este mismo concepto. Entonces, seguridad social es algo muy reciente. No podemos hacer ninguna analogía a conceptos muy lejanos, como podría ser, por ejemplo, la profesora Pamela con derecho civil. Eso va antes de la existencia de Cristo. Pero seguridad social es algo del siglo XVIII, es algo reciente, es algo que nace cuando los trabajadores bajo presión en la revolución industrial comienzan a percibir que van a ser diezmados de la población si no existe alguna forma de asegurarlos de accidentes, mutilaciones y sus propias familias. Entonces, el primer momento que vamos a tener, hablando de seguridad social, es una completa ausencia. No hay protección. Si yo soy trabajador, me accidento en mi trabajo, bueno, no trabajaré más, no puedo llevar comida a la casa. Se morirá de hambre mi familia o tendrán que trabajar todos, incluso niños. Y es lo que pasó efectivamente en la revolución industrial. Pero bueno, esos mismos trabajadores, ya en una revolución industrial, sabrán que necesitan hacer algo. El Estado no iba a hacer nada. Los empleadores, los dueños del capital tampoco iban a hacer nada. Porque veían a esos trabajadores como mercancías, como parte de un engranaje económico que les servía hasta el momento en que esa pila pudiese alimentar el sistema capitalista. Bueno, los propios trabajadores van a entrar en un concepto entonces de seguros privados. Van a tener que hacer una tradicional cucha. Juntémonos algunas monedas aquí y vamos a asegurarnos si nos pasa alguna cosa. Pero no era un sistema legal, eso no era una obligación. El Estado no hacía ninguna imposición para que los trabajadores hicieran ese tipo de seguro. Él estaba intentando encontrar una forma de salvarse de cualquier tipo de riesgo que les podía llegar a pasar en su actividad profesional. Obviamente, si eso es así, esos trabajadores tampoco iban a tener ninguna protección para sus familias. Ese concepto que va a incluir la familia va a venir después. Se va a diseminar, se va a difundir tanto esa idea de seguridad social, de seguridad entre los trabajadores, que ya va a salir del propio concepto de trabajadores industriales, se va a buscar trabajadores de todas las ramas de actividad, que van a hacer sus propios seguros privados para intentar sentirse seguros, protegidos, saber que tendrán que comer, que tendrán cómo vivir dignamente, sí. Y aparte de eso, los estados, comenzando a ver que se va a diseminar esa idea, van a intentar transformar eso en una forma que la administración pueda ser única. Entonces vamos a tener el segundo momento, el tercer momento, que va a ser un momento de previsión social, pero aquí no hay un cambio de técnica, porque seguimos con la ideología de un seguro privado, que protege otro tipo de cosa. Y eso es súper importante, señoras y señores, eso no es solamente teórico, porque si no sabemos qué es lo que protege efectivamente un sistema, no podemos saber qué tipo de prestación podemos exigir. El cambio de técnica en materia de seguridad social va a venir solamente cuando surge el concepto de seguridad social. Y es tan interesante que si nosotros hablamos de la etimología de las palabras, seguridad social, seguridad de toda la sociedad, responsabilidad de toda la sociedad, no es por nada que uno de los principios de nuestro sistema de seguridad social es un principio de solidariedad. Entonces, ¿por qué querer comprender que dentro del sistema de seguridad social, que vamos a ver, pensiones es parte del sistema de seguridad social, pero no es el único? ¿Por qué ese sistema de pensiones no puede esquivarse de la palabra social? Si no, nosotros estamos en otro momento. Estamos en seguros privados. Y no estamos en ese momento. Estamos en un momento en que el Estado tutela la seguridad social. Y claro, solo a título de información, porque la mayoría de los sistemas no está yendo hacia ese camino, tenemos el momento de la protección social, donde ya abandonamos la idea de contingencia que protege cargas y estamos entrando en un concepto de que hay una protección amplia para todos
estados de necesidad. Cualquier estado de necesidad de una persona estaría protegido en un sistema de protección social. Pero eso es una ideología, eso se va a construir quizá a futuro, porque hoy día la discusión está en torno de cómo hacer que la seguridad social no desaparezca, cómo financiarla, cómo costearla. Entonces, cada uno de esos momentos que nosotros hemos visto protege una cosa completamente diferente. En la época de los seguros privados, lo que se protegía era el riesgo. ¿Y por qué se protegía el riesgo? Porque se protegía únicamente a la persona que sufría algún tipo de daño. El trabajador no se protegía a su familia ni otro tipo de contingencias. En previsión social no hay cambio de técnica y en seguridad social vamos a proteger entonces la contingencia. Ese es el objeto de protección hoy día de nuestro sistema, la contingencia. ¿Qué es la contingencia? Cualquier evento, futuro, cierto, incierto, deseado, indeseado, que pueda generar una carga. Por eso protege otro tipo de situación que no estaba prevista en el riesgo, que nos puede generar una carga, pero en general no es un daño. Ejemplo, el matrimonio, ¿genera un daño a la persona? Yo sabía, yo pregunto siempre eso porque nos falta el que va a decir que depende. En tesis, no, ¿cierto? Pero puede generar una carga económica, ¿cierto? La maternidad genera un daño, también en tesis, no. Pero puede generar una carga. Es una nueva carga familiar. Va a ser una nueva distribución de renta per cápita. Entonces, puede generar una carga, pero no necesariamente un daño. Y la protección social, el futuro quizá, ojalá vivamos para verla, protege estados de necesidad. No importa si el evento es futuro, incierto, presente, deseado, indeseado, si genera cualquier estado de necesidad, la persona está protegido por el legislador. Ese es un concepto muy amplio. ¿Y por qué nosotros estamos hablando hoy día de protección social? Se deben preguntar, ¿no estaríamos bien con un sistema de seguridad social? No, porque la seguridad social está conectada a una lógica de trabajo formal. ¿Alguien ve trabajadores informales cotizando a seguridad social? Podrían hacerlo como voluntario, pero la mayoría ni sabe. La lógica de los sistemas de seguridad social está vinculada a la lógica de la existencia del trabajo formal. Y no se asombren, pero la tendencia nuestra global es de que exista cada vez más informalidad. Chile ya va en 35% de su fuerza laboral en informalidad. Brasil acaba de alcanzar la cifra de 50%. Imagínense la mitad de las personas disponibles para entrar en el mercado de trabajo en informalidad. Y claro que sin el afán de querer entrar en ese mérito, pero obviamente las transformaciones de las relaciones de trabajo van a llevar cada vez más a la informalidad. Basta citar el tan conocido ejemplo de trabajo por plataformas digitales, por ejemplo, hoy día, que lleva a completa informalidad. Y esos trabajadores están fuera del concepto de seguridad social. Si se accidentan, no tienen un seguro. Se quedan inválidos, no tendrán una pensión. Si pierden su trabajo, porque también pueden salir de un trabajo de plataforma, siendo expulsados de la plataforma, por no cumplir con las exigencias mínimas del servidor, el algoritmo, también están fuera y no van a tener un seguro de cesantía. Entonces es necesario hablar de una expansión también de la seguridad social, porque tenemos una cantidad enorme de gente que está fuera de ese concepto. Y por eso se habla hoy también de protección social. Ahora, ese es solamente un resumen sobre los objetos de protección. Cuando hablamos de seguridad social, y vamos por favor tener eso muy en claro a partir de ahora para todas las discusiones que vengan por delante, la seguridad social es derecho fundamental. La seguridad social no es caridad. La seguridad social no es limosna, es un derecho fundamental cuyo principal deudor es el Estado. No puede el Estado eximirse de una prestación de un derecho fundamental que es su deber y traspasar, por ejemplo, la responsabilidad para otras personas como son los privados. El deber es suyo.
de estructurar que ese derecho fundamental, aparte de eso, se cumpla según las bases que sostienen los derechos fundamentales, que es la dignidad humana, para partir completamente. Entonces, ¿cómo es posible imaginar dentro de la lógica del derecho que el Estado está prestando un deber suyo de garantía, de tutela de un derecho fundamental que ya comienza vulnerando la dignidad de las personas? Y es lo que pasa con una parte de nuestra seguridad social, que son las pensiones. No logra alcanzar un mínimo para la vida digna de las personas. Entonces, el concepto hoy día de derecho fundamental conectado a la seguridad social está en un déficit tremendo por parte del Estado como su principal deudor. Si eso es así, y si la pantalla me deja, vamos a entender cómo se estructura eso. El problema estructural de la seguridad social es fundamental, porque si no tenemos claro qué es lo que compone la seguridad social, tampoco vamos a tener claro qué es lo que el Estado tiene que proteger, tampoco vamos a tener claro qué es lo que él tiene que tutelar, y tampoco vamos a tener claro qué es lo que nosotros podemos pedir, ya que él es el principal responsable por hacer con que la seguridad social se efective de forma digna. Y en general, cuando yo he comenzado los estudios de la estructura de la Constitución del 80 en materia de seguridad social, yo veo que el legislador hace una tremenda confusión con el tema de la seguridad social, porque por veces está hablando de seguridad social como si fuera sinónimo de pensiones o de previsión social, que es solamente una de las partes de la seguridad social. Y separa completamente en el rol del artículo 19, donde están los derechos fundamentales, los derechos que componen la seguridad social. Habla de pensiones en un numeral, después va a hablar de salud en otro, y no lo está agrupando de forma de dejar claro cuál es la estructura que se está protegiendo. La seguridad social se conforma por previsión social, medicina social, que es salud, y asistencia social. Esos tres objetos pertenecen al mismo amplio espectro de seguridad social. ¿Qué sería entonces la medicina social? Bueno, las ramas de la seguridad social que se preocupa con condiciones de salud de la población y también su componente económico. Pagar las licencias médicas, prestaciones en especie, atención de salud. Asistencia social. La asistencia social, que nosotros muchas veces estructuramos como si fuera un pilar de la previsión social, y no lo es. La previsión social es una cosa, la asistencia social es otra completamente diferente. Entonces, eso no es parte del pilar solidario, como nosotros hablamos aquí, como si aquí vamos a dedicar una parte para que el Estado le dé una limosna de pobreza aceptable a un grupo de personas que no pudo valerse por sí mismas. No es eso, la asistencia social tampoco es limosna. Acabamos de ver, la seguridad social es un derecho fundamental, y es un derecho fundamental en toda su integridad. Es un derecho fundamental en su parte de medicina social, es un derecho fundamental en su parte de previsión, es un derecho fundamental en su parte de asistencia social. Entonces, en ese sentido, esta rama de la seguridad social se va a preocupar de otorgar condiciones mínimas de sobrevivencia suficientes para todas aquellas personas que por causas ajenas a su voluntad se encuentran en situación de menosvalencia física. Y por último, dentro de la seguridad social, vamos a tener la previsión social. Y aquí están las pensiones. Entonces ahora yo creo que ya nos queda un poco más claro partir de más a menos. Porque hablar de pensiones, estamos hablando solamente de una parte de lo que es todo ese conjunto que es la seguridad social. Y aquí sí está completamente vinculado, porque aquí estamos hablando de ingresos de trabajadores y del grupo familiar de trabajadores. Pero de nuevo acuérdense de lo que dije antes, esa lógica trabaja encima de la lógica del trabajo formal. De ser así,
Siempre que pasamos hay un problema. Pero bueno, de ser así, como había concluido antes, la Constitución del 80 va a tener un problema severo en la conformación de la seguridad social como un derecho fundamental. Y existen N constituciones donde podremos ejemplificarles que esa estructura es bastante clara en la redacción constitucional. En el caso de Brasil, por ejemplo, les traje eso como un paradigma. Fíjense cómo está estructurada la seguridad social. No, no hay caso. No me quiere. El conector. Qué bonito. Nos fuimos. ¿Qué pasó? A ver. No, no tiene VGA. Dejámoslo así. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, aquí tenemos una claridad en la estructura constitucional en materia de seguridad social, artículo 194, solo para que ustedes tengan un parámetro diferente, ¿cierto? La seguridad social comprende un conjunto integrado de acciones, de iniciativa de los poderes públicos y de la sociedad destinadas a asegurar los derechos relativos a salud, previsión y asistencia social. Entonces aquí tenemos clara la estructura y enseguida, obviamente, ¿cómo se va a financiar eso? Se va a financiar con aportaciones sociales de trabajadores, empleadores y varios otros ingresos que pueden llegar a los cofres públicos para financiar un sistema efectivamente solidario. Entonces, eso es... mira, incluso pasa. Qué bueno, vamos a trabajar así. Eso es entonces el punto crucial para la discusión, cómo financiar esa seguridad social, porque nosotros conocemos solamente nuestra forma de capitalización y conocemos también la forma de reparto, que era el sistema anterior de las cajas de previsión que existían en Chile, que hasta hoy siguen pagando pensiones, ¿cierto? Incluso si ustedes van a buscar datos de la Superintendencia de Pensiones, la mediana de las pensiones pagadas por el sistema anterior es casi el doble de la mediana de las pensiones que son pagadas por nuestro sistema de AFP a la generación que fue jubilada, ¿cierto? Pero sin el afán de querer entrar en esa discusión ahora, el sistema de reparto anterior entró en la discusión porque necesitaba reformas y no un tractor que pasase encima de él, destruyera completamente el sistema de reparto y pasase a ese sistema de capitalización que nosotros conocemos hoy. Todos los sistemas van a necesitar ajustes, principalmente porque si estamos hablando de una solidaridad intrageneracional, donde los que están trabajando están aportando mucho para aquellos que no están trabajando, que están recibiendo beneficios de la seguridad social. Vamos a comenzar a tener problemas para costear eso a partir del momento que la población envejece. Y ahí las proyecciones son de que en un par de años nosotros vamos a necesitar 2 trabajadores para financiar uno, lo que significa que básicamente 50% de mis ingresos serían necesarios para financiar a alguien que está recibiendo beneficio. Entonces son todos problemas que nosotros tenemos que comenzar a conversar seriamente, pero no atropellar de una sola vez todo lo que fue construido en materia de seguridad social como pasó para nosotros. Porque al final nos vendieron un discurso de que el sistema estaba quebrado. El sistema efectivamente no estaba quebrado. Busquen el libro de Alejandra Matos, por ejemplo, Mitos y Verdades de la AFP. Ella lo va a comentar clarito cómo se dio esa discusión y como también los militares al final sabían que el sistema ofrecido por José Piñera no iba a ser tan beneficioso y quisieron quedar fuera del sistema de las AFP y que quedaron fuera. Y está interesante que cuando yo estuve con el profesor Alar, ahora hace varias veces en Brasil, estuvimos contando el mismo cuento, porque el discurso allá es idéntico. Están vendiendo a la población de que el sistema solidario está quebrado y que no podemos sostener ese tipo de sistema más. Y que tenemos que pasar, incluso se habló en capitalización. Y se miró hacia Chile. Se miró hacia Chile sin conocer efectivamente nuestra realidad de pensiones. Porque para eso sirve mirar a nuestros países vecinos.
sirve para ver experiencias que resultaron y experiencias que no resultaron, aprender cómo hacer y cómo no hacer. Y en el caso de pensiones, yo creo que aquí es un laboratorio maravilloso sobre cómo no hacer. Para comenzar a estructurar un sistema de seguridad social, señoras y señores, nosotros tenemos que conocer la idiosincrasia de la sociedad. No es por voluntad política. No soy yo que voy a llegar y decir, ¿sabes qué? Me tinca capitalización. Hagámoslo. No. Yo tengo que ver quiénes son aquellos que van a sostener ese sistema. ¿Cuál es la capacidad de ahorro que tienen esas personas? Y elegir entonces un sistema que sea compatible con nuestra realidad y no que sea compatible con mi ideología política. Si yo tengo una presencia enorme de personas de baja renta, yo no puedo pensar en un sistema de capitalización. ¿Dónde va a estar la redistribución de ingresos? Si yo soy el único responsable por mantenerme seguro, con los pocos ingresos que tengo yo. No puedo pensar. Si yo tengo una gran presencia de la clase media, ahí va a comenzar a entrar la discusión de sí o no un sistema de capitalización, porque en general una gran presencia de la clase media no quiere financiar las pensiones de los más pobres porque ellos no pueden soportar ese costo. Y en una utopía, si hubiese una gran presencia de personas de altísimos ingresos, no era necesario siquiera la existencia de un sistema de seguridad social, porque por la lógica que nosotros hemos visto antes, ellos se aseguran con su propia propiedad. Entonces, para comenzar, yo no puedo partir la discusión de, capitalización sería mejor según la idiosincrasia de mi país, sería mejor según la estructura social que tengo yo. Yo tengo que analizar de ahí. Y las tres formas, los tres modelos para financiar ese tipo de sistema, sería el conocido sistema de reparto. Les voy a comentar cómo funciona. La capitalización parcial colectiva, que en general casi todos los sistemas que parten podrían comenzar en esa estructura, vamos a ver por qué. Y la capitalización individual. Yo puse aquí súper sencillo, dibujadito para que podamos entender. Reparto. Sistema de reparto es un sistema de cuenta cero. No puede haber excedente. Todos aquellos que están en el sistema financian activos, obviamente, financian a aquellos que están inactivos. El balance final es cero. Yo tengo que encontrar una forma simplemente de llegar a esa cuenta cero. Si hay que tener otros aportes, veamos. Esa es la primera forma, ¿cierto? El equilibrio aquí es intrageneracional. Una generación está sosteniendo la otra generación. La generación activa sostiene la generación no activa, inactiva. Capitalización parcial colectiva, ¿cómo funciona eso? La capitalización parcial colectiva todo va a un gran fondo común. De ese fondo común yo voy a destinar algo quizá para hacer inversiones, pero no inversiones de la forma como hacemos nosotros, que pasan las pérdidas de rentabilidad para los trabajadores. No, vamos a hacer inversiones en el sentido de que eso pueda rendir mínimo con una actualización por el IPC, que sería lo más básico que se pueda exigir de algún fondo de aplicación. Y a medida que los trabajadores necesiten, aquellos que están dentro del sistema, trabajadores y sus familias necesiten, se va sacando de esos fondos. Pero esos fondos no son de propiedad de los trabajadores. No es como nuestro sistema de capitalización individual, que nuestras cuentas de capitalización individual son nuestra propiedad, pero una propiedad y más o menos mitigada que el Tribunal Constitucional está queriendo conversar de nuevo. Porque ya había emitido una opinión anteriormente de que nosotros tenemos una propiedad con expectativa futura de recibir las pensiones porque hay una destinación específica para financiar las pensiones y cuando tengamos derecho a las pensiones vamos a tener derecho a esa propiedad. Pero se inició de nuevo la discusión. Entonces, ese fondo es un fondo común. Nadie es propietario. Nosotros retiramos según la necesidad. Si no necesito más, no uso. Queda para otras personas que pueden utilizar. Ese es más o menos solidario. Y enseguida viene nuestra capitalización individual, donde no existe solidaridad, donde yo tengo una cuenta individual, donde yo voy a financiar a mí mismo y donde yo voy a ser propietario del resultado final de esta pensión,
¿Cómo logré financiarla? Bueno, en nuestro sistema existen varias cosas que pueden ir a ese resultado final de pensión. Por ejemplo, nosotros tenemos una cuenta, somos trabajadores formales, una cuenta de cesantía, fondo de cesantía, está en una AFC. Si nunca utilizamos los fondos de cesantía, al final esos fondos también van para allá. Pero esos son unos pocos privilegiados que nunca tuvieron una laguna entre un empleo y otro. Porque todos saben que en la vida laboral y teniendo en cuenta el formato de nuestro mercado hoy día, es muy difícil que seamos como antaño, que las personas hacían carrera en una única empresa y pasaban toda la vida ahí y nunca se cambiaban de empleo. Entonces puede que tarde o temprano tengamos que utilizar fondos de cesantía y esos fondos ya no van para allá. Existe la rentabilidad, existe el bono de reconocimiento por hijo nacido vivo de las mujeres, por ejemplo, un montón. Yo no quiero entrar en ese tipo de discusión porque eso ameritaría mucho más horas para discutir. Pero la cuenta de capitalización individual, yo soy el único responsable por todo lo que va ahí. Pero puedo no ser el único responsable. Porque eso es así, esas son formas de financiar. Pero existe una otra discusión que es según el número de intervenientes. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo tener un sistema de reparto financiado por solo un ente, que sería, en el caso, el Estado, o el trabajador, o el empleador, unipartito, una persona. Yo puedo tener un financiamiento bipartito, o sea, dos de esos que deberían estar financiando la seguridad social, están financiando. Puede ser empleador y trabajador, puede ser empleador y Estado, puede ser Estado y trabajador. Y yo puedo tener un sistema de financiado tripartito, donde está Estado, donde está trabajador, donde está empleador. Entonces, cualquiera de esas combinaciones yo puedo hacer con los sistemas anteriores. Reparto unipartito, bipartito, tripartito. Capitalización parcial colectiva, unipartito, bipartito, tripartito. Y capitalización individual, unipartito, bipartito, tripartito. ¿Cómo funciona nuestro? Capitalización individual, unipartito. El empleador no pone absolutamente nada en nuestra cuenta de capitalización individual, el Estado no pone absolutamente nada en nuestra cuenta de capitalización individual. ¿Puede funcionar un sistema como ese? Nunca. No hay caso, no puede. ¿Por qué? Si vamos a pensar en el promedio de los países de la OCDE, ¿cuánto llega a financiar la jubilación por cada uno de esos trabajadores? El promedio es 29%. ¿Cuál es nuestro promedio? No digan 10%, porque hay otras cosas que entran en la cuenta, incluyendo la rentabilidad. Entonces nosotros tenemos ahí datos de la Superintendencia de Pensiones que nuestro promedio es un 12,3%. ¿Quién está poniendo los otros 16%? Nadie. Imposible que el sistema ofrezca mejores pensiones. Imposible también que el sistema ofrezca mejores pensiones si yo no voy a pensar en un concepto solidario. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es mejor que yo sea propietario, como no sé si ustedes vieron hace un poco tiempo, cuando comenzó la discusión de incluir los 4% al empleador? Salió un montón de videos en YouTube, que no voy a hacer referencia porque está siendo grabado y tiene un garabato en el medio. Pero salió la oposición a esa ideología a decir, oye, ¿y ustedes van a aceptar que les roben una parte de sus cotizaciones para ir a un fondo solidario? Fondos que son suyos, que ustedes son propietarios, que ustedes como trabajadores sudaron tanto para conquistar. Bueno, y la mayoría de la gente decía, tiene sentido. No voy a dejar que me roben. Pero ser solidario es meter la mano en lo que es propiedad nuestra. Sería mejor que nuestros fondos fueran solidarios con una mayor tasa de reemplazo. ¿Qué significa la tasa de reemplazo? Significa el equivalente entre lo que ustedes reciben por su sueldo con lo que van a recibir cuando estén jubilados. Entonces, si ustedes reciben 500.000, se jubilan con 500.000, la tasa de reemplazo es 100%. ¿Saben cuánto es aquí en Chile? ¿Quién arriesga? Un poquito más alto, fuiste muy pesimista. 33%. Bueno, hay algunos cálculos que... Estoy trabajando con la mediana solamente. Trabajando con la mediana. Pero sí podría llegar más bajo. Hay gente que dice 31, 29. Pero vamos a tomar un promedio de lo más bajo y lo más elevado, un 33, 32%. ¿Cierto? Perfecto. Cambiando eso en números,
Vamos a imaginar que ustedes ganan 1 millón, se jubilan con 333.000 pesos, más o menos. ¿Y ahí qué pasa ahí? Obviamente, si nosotros estamos pensando que ustedes son solos, ganan 333.000 pesos, según el Ministerio de Desarrollo Social, ustedes aún no están en la línea de la pobreza. Pero si viven con otra persona que no tiene ninguna renta, bueno, ahí ya vamos a tener que fraccionar eso, va a ser menos de 165, 167, yo creo que salió ahora septiembre de 2019, ya están todos abajo de la línea de la pobreza. Y con un poquito menos, ya estarían abajo de la línea de la extrema pobreza. Entonces, mejor tener una baja tasa de reemplazo en un sistema donde yo soy propietario de los fondos, o tener una tasa de reemplazo más elevada donde los fondos son solidarios. Ahí pueden pasar situaciones de una persona que cotizó toda la vida para un sistema de capitalización parcial colectiva, por ejemplo, se murió, no tiene hijos, no era casado, no deja pensión por sobrevivencia, cotizó para el sistema y nunca lo usó. Bueno, pero yo creo que la persona muerta no va a estar muy preocupada con eso, ¿cierto? No va a reclamar del más allá de que no tenía propiedad de los fondos. En cambio, todas las personas van a tener tasas de reemplazo más elevadas y se van a sentir un poco más seguras. La idea de la solidaridad no puede salir de esa discusión. Yo no puedo partir del presupuesto de que me siento más seguro si tengo la idea de que soy propietario de algo. Soy propietario de una limosna, de un valor mínimo, que no me da ninguna sensación de seguridad para jubilarme a futuro. Terminamos teniendo a la gente que va llegando con más edad a jubilarse y sigue activo mientras pueda. Porque si va a sustituir sus ingresos por una pensión, ¿qué le va a pasar? Entonces, ahí ya tenemos que, conociendo todos esos sistemas, no tenemos solo la forma de capitalización individual y no solo la forma de capitalización individual unipartita que tenemos aquí. Podríamos tener una capitalización individual tripartita que quizá podría mejorar un poco nuestro sistema. Y si fuera tripartita con un fondo común, mejoraría aún más. En general, los sistemas que son tripartitos de fondo común tienen superior a 80% na tasa de reemplazo. Y eso es bastante considerable, porque la tasa de reemplazo está considerando la renta bruta, y todos sabemos que eso no llega a nuestras manos. Hay descuentos. 7% de salud, 10% más comisión de AFP. Tenemos que contribuir con seguro y cesantía dependiendo del tipo de contrato. ¿Cierto? Entonces, está considerando la renta bruta, lo que significaría que nosotros estamos casi alcanzando un 100% en sistemas de fondo de capitalización parcial colectiva solidarios, comunes, tripartitos. Más o menos de ahí tendríamos que basar nuestra lógica. ¿Cuáles son los grandes problemas que vamos a enfrentar con un sistema de capitalización? Como el propio nombre dice, es de capitalización, es una inversión financiera. Demanda, para comenzar, elevada información de mercados financieros para tener el mejor resultado. ¿Qué es mejor? Mantenerme ahora en el fondo E, A, D, teniendo pocos recursos, ¿en qué fondo me conviene más? Me cambio a una AFP que está ofreciendo una 0, algo más que la otra, dependiendo del número de fondos, pero cobra más comisión. Señores, la cabeza explota. El nivel de información financiera para poder tener buenos resultados en un sistema de capitalización es elevado. Y nosotros tenemos una gran masa de población que no tiene aún acceso a educación superior. Y convengamos que al final ni la gente en educación superior en su totalidad va a poder manejar ese tipo de información para llegar a tener el mejor resultado. A los que les encantan los números, no es mi caso en derecho, por eso hice derecho y no ingeniería. Complica. ¿Cuál es la solución? Contratar un asesor. ¿Quién nos ofrece el asesor? Las propias AFP. ¿Tenemos que pagarlo? Sí. Y que en general va a encontrar el mejor resultado ¿para quién? ¿Para usted o para la AFP? Bueno, son empleados de la AFP. Como diría Bombo Fica. El sistema de capitalización individual no permite redistribución de ingresos. Yo estoy dependiendo solamente de mi nivel de sueldos. Entonces eso significa que las personas que están ganando más no están aportando también para esa solidaridad de un sistema de seguridad social.
Y fíjense que la mayoría de los sistemas que considera eso impone cotizaciones mayores según el nivel de sueldo. De nuevo, conociendo la realidad, les paso la experiencia del caso brasileño. El trabajador allá, que gana hasta unos 400.000 pesos, está pagando 8%. Por sobre eso, 9%. Y los sueldos más altos, 11%. Todo para un fondo común. Ese es solo el aporte del trabajador. Ahí se queda imaginando. ¿Y en Brasil cuánto paga el empleador? 20% encima de todas las remuneraciones pagadas, adeudadas o creditadas. Y el Estado, ni les cuento cuánto pone ahí. Resultado de lotería, impuestos sobre operaciones financieras, 2% encima de utilidades bancarias. Bueno, y aún me quieren vender que el sistema está quebrado. Está forrado en plata. Y tanto es así que allá hace un poco tiempo crearon una figura jurídica muy interesante que se llama desvinculación de los ingresos del gobierno federal. Que significa que el gobierno federal, si tuviese alguna urgencia, podría sacar 10% del presupuesto de la previsión social para salvarse las cuentas. Bueno, yo creo que alguien solo va a generar un tipo de figura si hay excedente. Porque si está deficitario, ¿qué voy a sacar de ahí? Si yo como Estado tengo que cubrir la diferencia. Entonces, no podemos comprar discursos de esa naturaleza así, llegando al papel y haciendo las cuentas. Tenemos resultados mejores con financiamientos que incluyen a toda la sociedad y no solamente imponiendo la carga a una única persona que es el trabajador, donde la mayoría de nuestros trabajadores, un 50% aquí no gana 400.000 pesos. Bueno, sobre ese promedio nosotros hablamos, solo quiero hablar de algunos desafíos para el futuro, porque tenemos muchas cosas para conversar aún. Nuestro sistema necesita muchas reformas, pero necesita reformas también pensando en varios de esos conceptos. Envejecimiento de la población, sabemos que si vamos a comenzar a conversar, volvamos al reparto, tenemos que encontrar otras fuentes de financiamiento, que no sea solamente los trabajadores financiando a aquellos que están recibiendo beneficios. Porque luego no habrá trabajadores suficientes para poder financiar eso. Aumentar las fuentes de costeo, encontrar nuevas fórmulas para que se pueda crecer la tarta y después cortar en pedazos más grandes. Cooperación internacional para más convenios en materia de seguridad social, porque la movilidad de personas es cada vez mayor. Aquí estoy yo, soy brasileño, y bueno, imagínense si no pudiese traer mi tiempo de trabajo en Brasil o pudiese llevar el tiempo de trabajo a Chile si decido volver a Brasil. Podría llegar a tener 10, 15 años de trabajo en algún otro país y volver como si nunca hubiese trabajado. Y hoy nosotros tenemos un flujo de migrantes cada vez más elevado por la facilidad que existe de migrar. Entonces, necesitamos aumentar también convenios de cooperación internacional para que esos trabajadores puedan sentirse seguros, porque para eso sirve la seguridad social. ¿Cierto? Desarrollo también del sistema de protección social, pensando que siempre estar con el discurso de que los trabajadores que están en la formalidad laboral son aquellos que están protegidos, va a dejar una gran cuota de la población sin ningún tipo de protección. Difusión de la cultura de solidaridad. Terminemos con ese discurso de que mejor cada uno por sí mismo, que cada quien se valga por sus propias fuerzas, de ser propietario de cosas. Nosotros solo vamos a conseguir buenos resultados si somos solidarios unos con los otros y aceptamos esa condición. Tenemos que aceptar esta condición y no como una imposición, sino porque ese es nuestro deber cívico. Presencia estatal y compromiso colectivo. Necesitamos un Estado efectivamente activo, un Estado que ejerza su rol, su papel de protector, de garante de los derechos fundamentales, incluyendo seguridad social. De no ser así, pasa esa fase, viene otra fase de ebullición, viene otro estallido social y vamos a seguir en esa rueda sin fin. Gracias por la atención. La idea de este conversatorio es poder conversar
Y por eso los invitamos a hacer preguntas, sin temor a las preguntas, porque el profesor es muy joven y habla muy rápido también, es por su juventud. Y les pido solamente que sean preguntas cortas y sean preguntas más que declaraciones, para que podamos tener todas posibilidades de participar. Así que voy a empezar. ¿Quién puso la mano primero? Por acá, por allá. Voy a hacer un intermedio porque no los vi a quién fue primero, pero ¿sí? Bueno, ya. Hola, hola. Mi pregunta es más técnica con su presentación. No me quedó claro cuál era la diferencia entre el sistema de reparto y el de capitalización parcial colectiva. Perfecto. Y en el caso chileno, no sé cuál se ocupó anteriormente. Perfecto. Bueno, capitalización parcial colectiva, nosotros estamos hablando de un fondo común que se va a acumular cuánto se puede acumular. Y se va retirando fondos según sea necesario retirar fondos. Entonces, no existe una cuenta cero como es el sistema de reparto. El sistema de reparto, vamos a imaginar, existe 10 trabajadores activos cotizando para el sistema para financiar a 3 personas que están recibiendo beneficio. Entonces, yo tengo que dividir cuánto es el valor del beneficio de cada uno de esos 3 entre los 10 trabajadores que están aquí. No existe fondo. Pagué la cuenta, se acabó. La capitalización parcial va creciendo, voy alimentando ese gran monstruo financiero y lo uso según sea necesario. Lo que se usó en Chile antes era el sistema de cuenta cero, reparto. Buenos días, mi nombre es Daniela y mi duda es la siguiente. Respecto qué tan posible, qué tan viable es poder construir ahora con el tema del planteamiento de esta nueva constitución que exista un pilar solidario. Entonces, entendiéndolo de manera muy general, que no solamente quede todo este peso para el trabajador, sino que también exista una participación tanto estatal, directamente no de un Estado subsidiario, sino que también cambiando este rol de un Estado social de derecho y además que el empleador también participe. Entonces, ¿qué tan posible, tan viable bajo sus conceptos técnicos y su perspectiva es llegar a lograr a construir eso bajo esta discusión legislativa que se va a llevar a cabo muy pronto? Esa es mi duda. Perfecto. Mira, con respecto a qué tan viable es, cualquier implementación de uno de esos sistemas es extremadamente viable siempre cuando un equipo serio puede estudiar la forma de costearlo. Claro. Entonces, necesitamos buscar la fórmula correcta y para eso tenemos que partir de voluntad política. Es necesario que se abra ese tipo de diálogo, necesario cambios y no siempre tener esa visión centrada de que este modelo es el único que es posible y que no podemos salir de ahí con ese fatalismo que no va a llevar a ninguna parte. La participación del Estado, estoy completamente de acuerdo. No que yo esté de acuerdo en que tengamos un Estado subsidiario. Hay una pugna interpretativa ahí que podríamos pasar la tarde conversando sobre ella. Incluso porque el artículo 1 de la Constitución dice que el Estado tiene que promocionar el bien común y ayudar a todas las personas a alcanzar el mayor resultado material y espiritual posible. Y eso me parece una actitud más proactiva que una actitud pasiva. Pero bueno, la mayoría no está conmigo, piensa de otra forma. Deberíamos sí establecer con claridad cuál es el rol del Estado en todo eso. Y no puedo ver una forma de institucionalización de los derechos de segunda generación de derechos fundamentales sin el Estado social. El Estado social es el principal responsable por poder institucionalizar, tutelar, garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, que es parte también de la seguridad social. Entonces, el papel del Estado tiene que estar ahí claramente definido. Ahora, si eso se va a alcanzar, no tengo como ser futurólogo y saber, pero va a partir de la voluntad política. ¿Quiénes son aquellos que están involucrados en la discusión y hasta dónde vamos a poder llegar con eso? Hay muchos intereses por detrás. Hay una presión fuerte de algunos grupos que no les interesa nada que ese sistema se vaya. Al contrario, ellos quieren migrar cada vez más a otros sistemas de capitalización. Sin embargo, la mayoría de los países que lo hizo está volviendo. La OIT en 2018 publicó un informe que entre 1981 y 2014, 30 países capitalizaron total o parcialmente sus sistemas de pensiones. De esos 30, 18 ya volvieron a reparto por la mala experiencia. Los otros 12, yo podría arriesgar que no vuelven o por
ausencia de voluntad política o porque no pueden soportar el costo de transición, de seguir manteniendo a aquellos que están financiados por el sistema anterior e implementar un nuevo sistema, ese es un costo doble que va en paralelo. Entonces ahí hay que tener ojo con esas cosas, pero estoy completamente de acuerdo. Rol del Estado primero, voluntad política después. Mauricio. Ahí sí. Gracias por la presentación, está buena. Pero como es viernes y esto es un conversatorio, me tomo la libertad de provocarte. Por supuesto. Bueno, discrepo de varias cosas que dijiste, pero sobre todo me voy a quedar con lo último. Tú planteas aceptar como imposición, aceptar no como imposición, sino porque es su deber cívico. Eso es una imposición. Entonces, porque no es, yo creo que cuando hablaste del momento de la discusión, el momento de la discusión justamente hoy día es el momento de una discusión política y el momento de discusión ideológica. Pero por más que yo sienta profundo respeto académico, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que tú defines como justicia social o como lo que tú defines como solidaridad. Y eso implica que hay una discusión anterior de lo que es la justicia. Y alguien que se aproxima a ese concepto de justicia social desde la mirada individual no es injusto ni malvado, ni mentiroso. Y aquel que se aproxima desde una mirada colectiva no lo hace flojo ni que se quiera aprovechar de los demás, en ningún caso. Entonces hay una discusión que es política y que es ideológica, que es anterior a los sistemas. Pero para hacer esa discusión necesariamente no podemos partir de una definición que descalifica al que no piensa igual que yo. Y claramente, porque si yo parto definiendo desde lo que yo pienso que es justicia social y lo otro no lo... La única persona con la que te vas a poner de acuerdo es con los que piensan igual que tú. Y eso no lleva a ninguna parte. Entonces, mi pregunta es justamente la conversación anterior a estos sistemas que tú describiste que están bastante bien. La descripción, faltan muchas más variantes, claro, pero está bien. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo anterior, respetando las legítimas diferencias que tienen que existir en una sociedad? Esa es mi pregunta. Mauricio, gracias por las consideraciones. Yo pienso partir por lo siguiente, Mauricio. Yo no estoy diciendo que las personas que hicieron la ideología de ese sistema son los villanos. Yo te presenté resultados, quizá puede parecer un discurso político, pero por detrás de eso hay números. Entonces, al final, la ineficiencia del sistema que yo presento, dentro de un concepto de garantizar la dignidad humana, que es un derecho fundamental de todos, por detrás de ese discurso tiene números. No iba a cansar a nadie aquí porque vi algunas personas que ya estaban bostezando, durmiendo, y etcétera. Pero si yo comenzase a mostrar números aquí, tablas, se iban todos, y yo me quedaba solo. ¿Cierto? Pero ten por cierto que cuando yo analizo ese discurso y digo que el sistema no cumple desde la perspectiva de los derechos, porque la discusión de la seguridad social hoy día está partiendo por la discusión de la sostenibilidad económica. Es importante, de más. Yo lo puedo prometer más allá de lo que puedo cumplir. Sin embargo, la sostenibilidad económica no es lo único y ni el eje central de un derecho fundamental. Yo no puedo hacer con que el Estado se aparte porque no tiene posibilidad de dar más. Encuentre la fórmula de poder generar un equilibrio en ese discurso. Hay la ideología de las personas que no piensan igual en la justicia social. Perfecto. El espacio de discusión está abierto completamente. Es una democracia. No tienen que pensar todos iguales. Podemos llegar a fórmulas que sean un equilibrio perfecto de los intereses de ambas partes. Pero lo que siento yo es que la imposición de ese tipo de modelo no está abriendo espacio para las personas que están del otro lado y no están satisfechas con los resultados, independiente de que se comparten o no la ideología de aquellos que están implementando el sistema. Esa yo creo que es la discusión anterior. Porque existe gente que está excluida del diálogo social. Entonces tenemos que abrir, sí, no que los otros estén equivocados en su ideología, pero hay que abrir un espacio de diálogo real, involucrando a todos los actores sociales y no solamente los grupos de interés. Entonces, existen números por detrás. Después podemos conversar sobre eso, te muestro todos ellos. Pero muchas gracias por la consideración. Buenos días.
Primero quería aclarar que la propuesta que haces aquí es un sistema de capitalización parcial, colectiva, tripartita y solidaria, ¿verdad? Sí. Ya. A raíz de eso, tengo por lo menos 3 preguntas cortitas. Una, si comprendemos que hablamos de un sistema de seguridad social, ¿verdad? Y que este sistema de seguridad social considera no solo las pensiones, sino que estos 3 apartados que habíamos dicho, que son previsión social, salud y asistencia social. Entendemos entonces que este sistema de capitalización parcial, colectiva y solidaria se hace cargo de esas 3 cosas, ¿verdad? Ya, esa primera pregunta. ¿Qué significa capitalización parcial? Hay una parte, un porcentaje específico que uno designa inicialmente que dice, bueno, aquí esto lo voy a meter y lo voy a invertir. Exacto. De la misma manera en la que lo estamos haciendo hoy, digamos, con el sistema de capitalización individual. Ya. Entonces yo designo, bueno, el 50%, por decir un porcentaje, va a ir a ser capitalizado y el resto no se toca y se mantiene como un fondo. Seguro. Ya. Y tercera pregunta. Cuando hablamos de tripartito, me preocupa un poco el tema de los trabajadores, perdón, de los empleadores que son, podríamos decir, pyme o empleador que es más bien independiente. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, mi pareja es constructor, tiene una pequeña empresa constructora donde contrata personas en la lógica de la construcción por obras. Él normalmente establece un rango de pagos mucho más alto que el sueldo mínimo, pero es como una política independiente de él. Pero hay momentos en los que él no tiene obras, no contrata a nadie, y hay momentos en los que sí tiene y contrata 2, 3, hasta 10, 15 personas, dependiendo de la posibilidad o del trabajo, digamos. Ahí es donde yo tiendo a pensar que cuando hablamos de un sistema tripartito, es donde el empleador, no solo el gran empleador, porque uno tiende a pensar en el empleador como una gran empresa, sino que pequeños empleadores también podrían preocuparse o podrían eventualmente no estar de acuerdo con un sistema tripartito, porque si decía el ejemplo de Brasil, la empresa aporta el 20%. Sí. Ya, ¿cómo sería entonces, desde tu propuesta, una propuesta en la que hay no sé, ¿qué propondrías tú? ¿Qué porcentaje tendría que poner el Estado, el empleador y la persona y el trabajador para que este sistema fuera sostenible y que eso no generara esto que dicen los grandes economistas que nos hacen tener miedo de estos sistemas solidarios, digamos, que es que las empresas van a quebrar, van a contratar menos gente y van a tener más gastos, o que los servicios que las mismas empresas van a entregar, servicios, bienes, lo que sea, van a subir de precio porque el gasto que ellos van a tener que hacer en inversión de recurso humano va a ser mucho más alto. Entonces, esa es mi última pregunta. Perfecto. Vamos a ver si no me olvidé ninguna. La primera era sobre si el Fondo Común financia los 3 pilares de la seguridad social. Sí, por eso la diversidad es la base de financiamiento. Se busca N opciones porque el sistema que tiene que financiar no es solamente pensiones, es asistencia y salud también. Entonces, obviamente es un fondo enorme. El segundo, creo que más o menos cuando estaba preguntando si efectivamente la capitalización parcial destina una parte a capitalizar, sí es verdad. Ellos tienen que llegar a un acuerdo de cuánto y por qué. Ahí la gente que trabaja con números sabrá cómo llega a esos cálculos, en mi caso. El tercero, sobre el tema de las pymes. Claro, siempre se escucha mucho eso. Ahora cuando comenzó el tema del 4%, habló lo mismo, impuesto al trabajo, va a haber despidos, etc. Fíjense que en el caso brasileño, cuando entró ese sistema de seguridad social, el discurso fue el mismo. Y no va a ser posible eso para pequeñas empresas porque tenemos una idiosincrasia más o menos parecida. Hace poco tiempo yo estaba viendo en términos estadísticos, ambos países, Chile y Brasil, más del 90% de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Están en ese concepto. Hay una presencia muy baja de grandes empresas. Y bueno, el sistema se implementó, era 20% encima de las remuneraciones pagadas, creditadas o adeudadas, y siguieron las 90%. Obviamente unas que otras desaparecieron, pero por otros problemas de mercado y no simplemente por tener que financiar un sistema de seguridad social. Yo creo que sigue siendo un país interesante para hacer inversiones, porque no para de llegar inversión extranjera. Sigue la misma concentración de renta, por increíble que parezca. Entonces significa que las empresas están teniendo bastante utilidad porque la renta se está concentrando. Entonces, no sé, yo sería muy imprudente si dijera que tengo la fórmula para llegar a eso.
porque la ciencia actuarial no es mi especialidad. Y ahí es necesario que gente que efectivamente entienda del asunto pueda llegar en las cifras. Y claro, una cosa que nosotros tenemos que respetar siempre es la capacidad de pago. ¿Quiénes son las personas que pueden pagar menos, las que pueden pagar más? Y considerar esas diferencias a la hora de establecer alícuotas, porque si no, tratar a todos igual de esa misma forma, ahí sí que vamos a llevar gente a la quiebra, ¿cierto? No sé si respondí todo, ¿está bien? Y había otra persona aquí. ¿Ya? División en relación a la fuente de financiamiento, lo que se habla de la seguridad social de carácter contributiva y no contributiva, porque ambas están dentro de la seguridad social. Hay una parte de la población, ¿cierto?, que a pesar de no haber nunca contribuido, también tiene el derecho y el acceso a la seguridad social. Asistencia social, parte de la Sí, seguridad pero social. visto desde ese punto de vista. Perfecto. Ahora bien, en relación al tema que nos convoca, que es el tema de pensiones, la verdad es que, bueno, primero que nada felicito por estos conversatorios, pero siempre hoy día debemos tener presente un tema que es el tema de la urgencia. El tema de la urgencia, porque todo lo que estamos tratando de hacer para modificar un régimen en el cual yo creo que el 90% de la población está de acuerdo en que debe cambiarlo, significa implementar ciertas normas políticas o normas en general que van a entrar en funcionamiento, ¿cuántos? ¿5, 10, 15, 20 años más? ¿Y qué va a pasar con esa generación entre medio que hoy día está sufriendo justamente los avatares de esta seguridad social? ¿Cómo abordamos ese tema? Porque parecería ser que lo que se está pensando aquí es modificar el sistema, no cambiarlo, buscar una forma alternativa. Puede ser eso una alternativa, concuerdo contigo en el sentido de que el financiamiento de la seguridad social tiene que ser tripartito, que tenemos que ir hacia un pilar que sea complementario del actual, ¿cierto?, que sea de carácter solidario. Pero también tenemos que meterle mano al sistema de AFP. Entre otras cosas, por ejemplo, yo nunca he visto en la discusión hoy día respecto del régimen de pensiones una parte de la industria de seguridad social que se lleva una gran tajada, que son las compañías de seguro. Claro. ¿Quién está hablando respecto de cuánta parte de ese fondo de pensiones que se va a una renta vitalicia queda en manos de la compañía de seguros como ganancia, cuando debiera ser del trabajador? ¿Quién está fiscalizando las compañías de seguros sobre la certeza de que esos trabajadores en 20 años más van a tener esa compañía de seguro para que les pague esa plata? ¿O el Estado se va a hacer cargo? Ahí hay una gran cantidad de cosas. U otra cosa, el sistema yo creo que se puede implementar ahora, es mucho más largo para convencer, pero hay que cambiar la base de cálculo del sistema de pensiones. No podemos seguir pensando, ¿cierto?, en una base de cálculo que dice relación con expectativa de vida, cuando hoy día le están fijando expectativa de vida a la gente de 109 años. O sea, la utopía de que esos fondos los va a recibir es mentira. Claro. O sea, vuelvo a decir, creo que hay una gran cantidad de cosas importantes lo que estamos haciendo como para comenzar el camino y los felicito por ello. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ahí atrás. Bueno, primero que todo, felicitar por la presentación. Estuvo bien clara y pudimos aclarar varios conceptos que antes no teníamos claro. Mi pregunta es, en la lógica del modelo, por así decirlo, que propone usted, si es que seguimos tan sujetos a la formalidad laboral como es hoy en día en el modelo de capitalización individual. Y lo otro es si en esa lógica de capitalización parcial, si es que existe la posibilidad de, supongamos, yo me muero antes de jubilarme y junté fondos, que esos fondos se los quede a mi familia, por ejemplo, o en caso de enfermedad o algunas situaciones. Ya, perfecto. Bueno, como ustedes se dieron cuenta en una corta presentación, son N los problemas que hay que solucionar en materia de seguridad social. La discusión de protección social, que ahí se va a ampliar, sí, la discusión más allá del sistema de trabajo formal. Bueno, creo que es un paso más allá, porque tenemos una solución más urgente que es el sistema actual de seguridad social. Y después vamos a tener que pensar, como la mayoría de los países está pensando, en cómo nosotros vamos a alcanzar también a esas otras personas en un espectro de protección social general, considerando trabajadores formales y trabajadores informales. Con respecto a si la familia está protegida por un sistema de capitalización parcial colectiva, sí está. De la misma forma, si yo dejo personas dependientes económicamente de mí, van a seguir existiendo las pensiones por sobrevivencia, ¿cierto? Solo que eso no se va a dar de la misma lógica de un sistema de capitalización individual que va a depender de lo acumulado, eso es lo establecido de cobertura dentro del sistema de seguridad social por el legislador.
pero que ellos tienen cobertura sí van a seguir teniendo. O sea, no es porque yo fui el que nunca gozó de algún tipo de beneficio que mi familia va a quedar completamente desamparada. El grupo familiar sigue protegido en esos sistemas también. ¿Okay? En base a lo que tú has ido viendo y estudiando, ¿existirá, puede ser así, algunos autores puede que manifiesten que sí o no, una relación entre salarios, pensiones y pobreza? Lo que tú pudiste ver, porque muchas veces nosotros compartimos y decimos que los salarios en Chile son bajos, entonces en consecuencia malas las pensiones, entonces decimos hay que tener un aumento en los salarios para que puedan mejorar las pensiones. ¿Qué me puedes decir al respecto, por favor? Sí, mucha gente trata de ese tema y nosotros tenemos que verificar exactamente cuál es la lógica que funciona el sistema. En un sistema en que yo soy el único que aporta para mí mismo, el salario dice todo para el resultado final. En un sistema redistributivo solidario, otras personas pueden estar aportando para subir mi deficiencia de renta. Entonces eso se trabaja muchísimo también, esa lógica. Obviamente está conectada a una de esas formas de financiar la seguridad social, pero sí hay muchos autores que hacen esa conexión. Entonces es muy fácil hoy día en el discurso decir que la culpa de que las pensiones son bajas y que los salarios son bajos. La culpa efectivamente es así por la forma como está diseñado el sistema. Podría que otras personas aportasen a esa cuenta de capitalización para que nosotros pasásemos a otros números. Y ahí cuando yo hablo en otros números tenemos que tener cuidado para no caer en el discurso de pobreza aceptable y pobreza inaceptable. Porque siendo un derecho fundamental siempre vamos a partir del presupuesto de que tienen que cumplir integralmente con condiciones mínimas de vida digna. Entonces existe, después podemos conversar y puedo pasar algunos textos sobre eso. Eso. Se fue. Raúl. Aló, ya. Bueno, sensacional, Rodrigo. Me parece que realmente la presentación es muy clara, muy buena. Es un orgullo para nosotros que se pueda participar en esta instancia. Quería hacer una consulta porque te lo he escuchado antes, entonces si se puede señalar aquí este sistema de capitalización individual que fue instaurado prácticamente en Chile por el hermano del presidente, después ha sido replicado. Tú señalabas que en Brasil se estaba intentando hacer y que ha estado en el Congreso, pero también alguna vez te escuché la cantidad de países que después lo han asumido y cuántos de esos países que lo asumieron después aún lo mantienen o cuánta proporción de ellos o cuántos rápidamente se desembarazaron del sistema. De los 30, 18 volvieron a sistemas de reparto, otra forma que sería la capitalización parcial colectiva. 12 se mantienen. Yo te mentiría si te dijera los 12 de memoria. No sé. Y te mentiría también si te dijera ahora en qué tiempo llevaron para hacer la transición de vuelta. ¿Cierto? Porque eso obviamente tendríamos que verificar, pero podríamos hacerlo tomando un café después. Va a ser entretenido. Lo que sí es que el informe, cuando hace un estudio en todos esos países que volvieron, básicamente ellos tienen el mismo discurso sobre por qué volvieron. Primero por las bajas tasas de reemplazo que alcanzaron los sistemas de capitalización individual, las brechas de género que generaron ese tipo de sistema, ¿cierto? La ausencia de diálogo social, el favorecimiento al mercado financiero, que eran los únicos que estaban gozando de un modelo como ese. Entonces, el discurso era más o menos uniforme y la razón por la que ellos volvieron yo considero que era mucho más relevante que estudiar los números, que no es mi especialidad la actuaria, como digo. Pero podemos verificar eso después, yo creo que es una información que puede llevar a un estudio. A lo mejor escribimos un paper juntos. Ya bueno. ¿Estamos? Buenas tardes, buenos días, no sé, lo siento. Buenas tardes. Tengo dos preguntas. Primero, me gustaría saber qué tipo de sistema de pensiones tienen actualmente las Fuerzas Armadas en Chile, si hay aporte estatal, cómo funcionan, si son el único grupo en Chile que tienen un sistema diferente. Y también me gustaría saber de dónde sale el dinero y cómo se determina el monto de las pensiones de las personas que jamás cotizaron. Por
que no tuvieron un trabajo formal, por decisión propia, por voluntad propia, quizás tenían un trabajo como independientes, pero decidieron no cotizar. ¿Y de dónde sale el dinero? Eso en el fondo. ¿Cómo se determina esa pensión para la persona que nunca cotizó? Bueno, de sistemas alternativos nosotros tenemos Capredena y Dipreca, aparte de las personas que aún están en las cajas de pensión anteriores, ¿cierto? Lo que dejan los militares para el sistema es muy poco, termina saliendo eso de cofres públicos. Así funciona, y ellos tienen un promedio muy superior a las pensiones que pagan para nosotros. En general, si no me falla la memoria, la última vez que he visto el promedio de pensiones que se pagan a los militares está entre 600 y 650 mil pesos, a diferencia de nuestros promedios que están en 120 y 140 mil pesos. ¿De los tres que estaban? Perdón. ¿En cuál de los tres sistemas están categorizados? Yo creo que sería un sistema muy sui generis, porque no cuadra absolutamente ninguna de esas clasificaciones que nosotros pusimos aquí, porque al final se financia básicamente toda la población con lo que es necesario para cerrar la cuenta del Estado en materia de beneficio. Sería, no, unipartito no podríamos clasificar. ¿Quién dijo lo de unipartito? No podría, claro, pero si vamos a considerar, por ejemplo, que somos todas las personas que estamos pagando eso a través de tributación, ¿cierto? O sea, porque al final no se le estructuró como una forma de un sistema específico, ¿cierto? Yo creo que es sui generis. Teníamos esas dos más lo que serían las personas que están en el sistema de caja de previsión anterior. Y la otra pregunta que me había hecho era sobre... Dinero para las personas que nunca habían cotizado. Claro, ya. Eso también son de cofres públicos. Ellos van a entrar en lo que sería ese pilar solidario, que la verdad es asistencia social, que está mal calificado como una parte del pilar de pensiones, ¿cierto? Y esos son cofres públicos, o sea, cada año van a tener que verificar como Estado cuál es el presupuesto destinado a financiar ese tipo de beneficio, cuánto podemos actualizar y cuánto podemos pagar entre pensiones solidarias por vejez e invalidez y aporte solidario por vejez e invalidez, que es un aporte que se paga a quien no logró financiar una pensión hasta cierto monto. Eso. Una consulta. ¿Cómo estaba el sistema de reparto en el tiempo anterior a que se colocó la AFP? ¿Estaba quebrado? ¿No tenía posibilidad alguna de continuar? Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿qué explicación se le da a ese profesor de Puerto Montt que en su fondo E perdió 20 millones de pesos? En mi caso perdí como 600.000 pesos ahora porque hubo una baja. ¿Qué explicación le puede dar, no sé, la AFP, a alguien? Perfecto. Eso, gracias. Ok, sobre la primera pregunta. Se me perdí, creo que la mente cansada. La primera pregunta fue sobre... Si estaba quebrado, claro, perdón. El cansancio ya por avanzado la hora. El sistema de reparto, mucha gente acusaba de que estaba quebrado. Eso es lo que se cuenta. Pero renombrados economistas del país dijeron y demostraron en números que eso efectivamente no era así. Que sí, nosotros teníamos una proyección de que a corto plazo podría comenzar a generar déficit y que necesitábamos rever el sistema para aumentar la base de costeo o de financiamiento, ¿cierto? Y ahí yo creo que se aprovecharon de ese discurso y atropellaron completamente el sistema para reemplazarlo, que no fue una reforma al sistema, sino una sustitución completa del sistema de reparto por el sistema de capitalización. Y sobre la segunda pregunta, yo creo que tendría que estudiar los casos concretos para dar una opinión, porque sería imposible sin conocer todos los antecedentes. Lo que sí es que si estamos hablando de pérdidas de rentabilidad, lo soportan los trabajadores, desgraciadamente. Aseguraba, decía, manténganse en el fondo D o el E, que es el más seguro, no va a haber grandes fluctuaciones de pérdida. Y yo le digo, yo estoy en el fondo E, perdí 600.000 pesos. Que se puede decir que es poco, no, porque sí, también tengo poco, como 9 millones de pesos tenía. Y en cambio se sabe que fueron 20 millones y la persona está por jubilar. Tendríamos que analizar caso a caso. Eso. Hay una pregunta aquí. Con las herramientas que tiene el gobierno hoy, ¿cuáles serían las formas de financiar
esta crisis con respecto al tema de pensiones? ¿De dónde se podría echar mano de primera fuente para que esas pensiones para la gente que está próxima a jubilar pudieran ser más dignas? Pucha, no hay fórmula mágica. ¿Y recortar las ganancias de la AFP? ¿Los gastos reservados del cobre? Mira, para que eso fuera posible... Perdón, de las Fuerzas Armadas que provienen del cobre. Para que eso fuera posible, la primera cosa que nosotros tendríamos que modificar es la forma de costear el sistema. Tal como está planteado hoy, como está planificado hoy, no podemos llegar a esos fondos, no podemos ampliar la base de financiamiento. Entonces, primero tendríamos que modificar eso legalmente para que se pudiese llegar a ampliar. El cambio constitucional primero tiene un papel fundamental en establecer el rol del Estado. El Estado necesita demostrar cuál es su rol, su papel en toda esa discusión y demostrar que es un Estado proactivo, un Estado social y democrático de derecho. Porque con el sistema que tenemos, la forma que tenemos hoy constitucional, hay una pugna. Es difícil decir, hay gente que incluso ya fue, varios autores dijeron que se había implementado en Chile un Estado social. Yo creo que eran demasiado optimistas en su lectura, pero la mayoría hoy implementa, o sea, parte de la idea de un Estado mínimo, un Estado subsidiario. Hay divergencia, es una pugna. Entonces, aclarar el papel del Estado es fundamental. Y en segundo, estructurar la seguridad social de una forma que el Estado también demuestre cuál es su papel frente a la garantía de ese derecho fundamental. Entonces, no es menor la idea del cambio constitucional, pero fórmula mágica para que hoy, ya, ahora, tengamos un resultado que deje a la gente toda contenta, no hay. Bueno, quería dar las gracias al profesor, un gran aplauso, por favor. Gracias. Estos conversatorios, y especialmente este, y las preguntas que ustedes han realizado, nos van a servir de insumo para poder generar otras propuestas de conversatorio. Han salido varias consultas que son, yo creo que de toda la ciudadanía de interés. Un tema particular que me llama la atención es el impacto de las pensiones en este grupo de personas que se está pensionando en este momento y que está siendo fuertemente afectado por la crisis financiera por un lado, pero también política que tiene el país. Entonces quizás ahí aparece un grupo diferente que no va a tener ninguna opción de optar a un cambio en el sistema, sino que simplemente va a recibir los resultados del sistema y va a recibir la peor parte. Yo quiero proponer a Rodrigo que pudiéramos ampliar este conversatorio a temas más en detalle, invitar a los profesores de economía, de finanzas, de administración, para que podamos también hacer un conversatorio también compartido, no solamente desde el área del derecho, sino que también aparecieron el área de la economía, el área de las finanzas, porque este es un sistema que tiene varias aristas, ¿ya? Que obviamente también tiene la arista constitucional. Entonces es un tema complejo y que vamos a seguir abordando como facultad, y esperamos poder hacer un aporte desde nuestra posición, desde la academia, a ustedes. Y ustedes son los ciudadanos de nuestro país, nuestros vecinos, los padres de nuestros estudiantes, nuestros académicos, nuestros funcionarios. Esos son las personas que a nosotros nos interesan, los ciudadanos del país, donde nos incluimos todos. Así que muchas gracias. Gracias.